Shalom, Shalom. shalom, shalom. Shalom Rabino Shabbatov. Shabbatov. Shalom. Shalom, Shalom Shabbatov Rabino. Shabbatov. Shalom Aleichem. Shalom, Shavuot Rab. Shabbatov, Shalom a Shabbatov. todos, Shavuot. Shabbatov. Shabbatov. Shavuot a todos. Shalom. Shalom Aleichem. A ver si no se enciende todavía el vídeo. A ver. Un minuto. Uy, no está encendiéndose. Oh, ahora. Oye, muy bien. Antes de seguir con Mesilat Yesharim, no sé si vamos a alcanzar, vamos a ver qué hacemos, porque estamos tan cerca de Pesaj y no hablar de Pesaj es una, ¿cómo se llama? Es, tenemos que tratar de prepararnos lo más posible para el día tan importante de Pesaj que se acerca ya. Entonces tal vez vamos a hablar un poco sobre esto, que es una bendición tan grande que llega en la fiesta a nosotros, que cuanto más nos preparemos, vamos a poder recibir la influencia que Dios nos quiere dar mejor. Entonces, antes de empezar Mesilat Yesharim, vamos a ver si nos queda tiempo. Hablamos hace el año pasado, yo ya no me acuerdo bien de qué hablamos, pero hay unas cuantas cosas que yo quería recordar. eh, sobre la salida de Egipto, sobre nuestra libertad, sobre lo que va a pasar este día. Una de las cosas que yo quería decir es que una de las cosas que explican los sabios, en Hasidut se habla mucho, en todos lados se habla mucho, que para poder salir de la influencia negativa de nuestro Yetzer Hara y tener, ¿cómo se llama?, un dominio interno y salir a nuestra libertad, una de las cosas muy importantes es que tenemos que conocer el valor de cada uno de nosotros, el valor de cada persona, que tiene un valor muy grande. Y el problema de nosotros es que a veces cuando no sentimos este valor tan grande en nosotros, entonces lo buscamos en forma equivocada. Y nuestro Yetzer Hara entra en nosotros y nos influye en forma negativa. Por ejemplo, en vez de tener un amor propio, un conocimiento de nuestro valor tan grande, en forma pura, él nos puede llenar de orgullo y nos puede hacer caer en este problema para sentirnos con valor. Entonces, hay un valor que uno tiene en forma pura y un valor que uno tiene en forma impura. Y nosotros tenemos que tratar de trabajar, de conocer. Se habla mucho en Hasidut. Cuando tú estudias sobre la persona, sobre el hombre, sobre el valor del hombre, tú te llenas de un valor verdadero y puro. Entonces no necesitas todo el orgullo que muchas veces nuestro Yetzer Hara nos hace caer para sentirnos con valor. Entonces yo quiero hablar un poco de esto al principio. En general, nosotros sabemos que en Pesaj está prohibida el hametz. ¿Qué es lo que es el hametz? Es la masa que fermentó, ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Qué es lo que es el hametz? La Sí, masa, perfectamente bien. Yofi, qué bueno. La masa, cuando fermenta y se infla, es el hametz, que es una metáfora también, se habla de nuestro Yetzer Hara, que el hombre se infla, se llena de orgullo y deja la simpleza de la matzá, que es lo que nosotros tenemos que tener ahora. Estos 7 días que es prohibido comer hametz, todo lo que tiene, que ha fermentado, todo el pan que ha fermentado, se prohíbe en la Torá. Y nosotros comemos solo matzá, que es el pan, se llama el pan de la pobreza, que no ha fermentado. Y eso es como
representa la simpleza del hombre, la pureza del hombre, la esencia del hombre. Entonces, de eso yo quiero hablar, de tratar de encontrar un poco más de eh, refuerzo en la parte del conocimiento de tu valor verdadero. Mucha gente, muchas parejas tienen un montón de problemas. Gente con sus vecinos, con otras personas. ¿Por qué? Porque nosotros formamos nuestro valor interno por lo que digan los demás, por el valor que los demás nos den. No sentimos un valor en esencia nuestro. Estamos todo el tiempo dependiendo de los demás. Y entonces si mi esposa o mi esposo no me hablan con mucho honor, o el otro me puso una cara fea, entonces yo ya me siento muy mal porque es como que perdí el valor mío, ya no tengo valor. Este me hizo perder el valor y ya no lo quiero ver. Y si alguien me ofende o no me da honor, yo me quiebro entero, porque yo no siento un valor, yo dependo todo el tiempo de los demás. Y entonces ahí empieza el Yetzer Hará y te dice, te tienes que ver a los demás en menos y tratar de formar un valor impuro sobre ti, que a cuesta de anular a los demás, de enorgullecerte a los demás, de buscar los defectos de los demás y todos los problemas que trae el Yetzer Hará. Pero si yo sintiera y supiera el valor mío, que no depende de lo que digan los demás, es un valor en la esencia nuestra, entonces estaría mucho más tranquilo, estaría mucho más feliz y tendría la posibilidad de valorar a los demás mucho más, mucho mejor. Porque como yo tengo un valor en mi esencia, tú también lo tienes. Y cada uno tiene algo especial que Dios le dio. Entonces viviríamos con una alegría tremenda, amando al prójimo y tranquilos con nosotros mismos, no dependiendo de los demás. Entonces de eso yo quiero un poco hablar ahora, que una de las cosas que nuestra naturaleza nos engaña y nos esclaviza en esto, y una de las cosas que nosotros tenemos que luchar y tratar de salir en nuestra libertad. Nosotros sabemos entonces que en esta fiesta de Pesaj es la fiesta de que el pueblo de Israel salió a la libertad, y esta esencia y esta bendición y esta abundancia de bendición que hubo en esa época vuelve en esta fecha. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para tratar de absorber lo más posible esta bendición que viene del cielo en esta época que se repite. Cuando llega la misma fiesta, esa misma influencia que hubo en esa época vuelve en el mundo. Y nosotros tenemos que prepararnos para aprovecharla, para poder liberarnos de todas estas influencias negativas que nos aprisionan, que nos esclavizan. Uno no puede salir de esto, ¿no? Siente que no tiene las fuerzas para salir. Y Dios nos manda la ayuda para poder liberarnos de todos estos pensamientos y cosas equivocadas que tenemos. Entonces la matzá, en verdad, es como tu esencia. Y el hametz, que se infla la persona, que se infla la masa, es el yetzer hara, el orgullo, la arrogancia, todo el ego que uno tiene que te aleja de Dios. Entonces, de eso yo quiero un poco hablar. eh, es increíble, dicen los sabios algo maravilloso. Cuando el hombre fue creado y él estaba con su esposa y estaban desnudos y no tenían vergüenza. Y después de que pecaron, entonces Dios aparece frente a ellos y ellos se esconden. Y pregunta a Dios, no, tuvimos vergüenza de ti, Dios, porque estamos desnudos. Dice un rab muy grande acá, el Rab Jalab, algo maravilloso. Porque ahora tienen vergüenza. Dice, el hombre tiende a ocultar la parte más íntima de él. Lo trata de ocultar. Antes del pecado, la parte más íntima que era tu alma. Y ella ya está ocupada, oculta en tu cuerpo. Entonces tú estás desnudo. No, no había problema. La parte íntima verdadera tuya, tu esencia, está oculta. Después cuando pecaron, para el hombre pasó a ser la esencia de él el cuerpo. Entonces sintieron vergüenza y se taparon.
El hombre perdió el entendimiento de cuál es la esencia verdadera de él. Él cree que el cuerpo de él es su esencia. Nosotros tenemos que volver a profundizar y entender de verdad cuál es nuestra esencia, cuál es nuestro valor verdadero. Entonces, eso es el pecado, te quita la libertad, te quita el entendimiento verdadero, te aleja de tu esencia. Entonces, ahora tenemos que tratar de ver sobre esto. Yo quiero, sobre esta parte del valor personal de cada uno, tratar de eh, entenderlo mejor, de estudiarlo mejor. Había, eh, que tiene que ver con Pesach, Bezrat Hashem. No sé si ustedes escucharon de Rabbi Eleazar ben Rabbi Shimon. Rabbi Eleazar era el hijo de Rabbi Shimon. Y ellos tuvieron, cuando Rabbi Shimon habló mal de los romanos, lo amenazaron que lo querían matar. Y él se tuvo que esconder en una caverna por 12 años. Y allá se estudió todo el Zohar, toda la parte secreta de la Torá, con su hijo, estuvieron los dos. Y él le dijo a su hijo que si hay distintos tipos de tzadikim, de justos. Un tipo de justos se llama Benei Aliyah, que son los que, por el mérito de ellos, son tan grandes que el mundo se mantiene por ellos. Dijo Rabbi Shimon, si los justos de este nivel son pocos, si son dos, eres tú y yo. Él conocía la verdad, no en una forma de orgullo, lo dijo, era conocimiento de la verdad, sin una gota de orgullo, pero conocer el nivel espiritual de cada uno. Entonces Rabbi Eleazar era un nivel increíble de pureza, de grandeza tremenda. Una vez se cuenta en el Talmud que él iba en el camino y vio una persona muy fea. Y el Rabbi Eleazar le dijo, qué feo eres. Y este hombre casi se murió. ¿Cómo? Y lo extraño, es cómo puede ser Rabbi Eleazar, que era un hombre tan grande, le dice algo así a una persona. Entonces explican los sabios. Tom después se dio cuenta de lo que él había dicho, le pidió perdón y el otro hasta que lo perdonó, le dijo con la condición que nunca más lo vuelve a hacer. Y se cuenta que era Eliyahu Naví, pero en todo caso, cuentan los sabios qué es lo que vio, cómo fue que Rabbi Eleazar, que es un justo tan grande que está prohibido hablar a una persona algo que le pueda hacer un dolor, le dijo algo así. Entonces dicen, a veces los justos hablan en forma dura cuando ven una cosa muy, eh, tal vez grave en el otro, que eso les puede permitir, les puede despertar al otro para hacer chubá, para arreglarlo. Y él vio algo espiritual muy grande en el otro, parece, una cosa muy negativa en el otro, una cosa espiritual muy baja. Y a eso se refirió cuando le dijo que, que tú eres una persona no bella en la parte espiritual, tal vez. Entonces, porque en No verdad, grata a la vista, yo creo, perdón, Rabí. Le ¿cómo? dijo, no grata a la vista del rabino. Vio sus cualidades. Vio sus cualidades, eso es lo que digo. Porque en verdad, imagínense que Rabbi Shimon le dijo a Rabbi Elazar, si hay dos justos que mantienen el mundo, somos nosotros dos. Con toda la humildad, pero con conocimiento. Uno puede decir, mira, como dice el Rabbi Minera, a veces hay un accidente acá y hay un médico al lado y dicen, ¿quién es médico? ¿Quién es médico? Él dice, no, ¿quién soy yo para venir a curarlo? Tú eres médico, corre y ayúdalo. Tú tienes que saber que todo lo que tienes viene de Dios, es un regalo de Dios, pero tú tienes que saber lo que Dios te dio y ocuparlo para bien. Entonces él sabía que él está en un nivel muy alto
Y entonces Rabbi Shimon le dijo, nosotros podemos estar en este nivel de verdad, que el mundo se puede mantener por nosotros, gracias a Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que Rabbi Eleazar, que está en ese nivel tan alto, en verdad pudo decirle algo a esta persona? Entonces encontró seguro una cualidad muy dura, muy mala, parece en el otro, y quería despertarlo. Hay un cuento que a veces los tzadikim, de verdad, generalmente nosotros tenemos que ocupar el midata gesed, que es piedad con la gente, bondadoso y bondad, pero a veces hay midata din, juicio severo. Y a veces el tzadik ocupa los juicios severos para hacer despertar a otra persona. Se cuenta que había una vez un rab grande, un tzadik, un justo, un rebe, y estaba muy enfermo. Y en el último tiempo ya no dejaba entrar a nadie a su casa que lo venga a ver, porque estaba muy enfermo. Entonces había una persona muy, muy malvada, muy alejada de la Torah. Pero él quería venir a saludar al rab, a verlo. Entonces, ¿cómo se llama? Él fue donde él entró en la casa donde estaba el sirviente, el secretario, y le dijo, yo quiero ver al rebe. Y el secretario le dijo, no, el rebe ya no recibe a nadie. No, no, pregúntele, pregúntele, yo quiero entrar. Entonces se asombró. El rebe dijo, sí, que entre. Que entre, pero qué raro, que el rebe no recibe a nadie ahora. Entonces entró y lo saludó y el rebe lo saludó y se despidió y le dijo, todo, yo estoy enfermo. Entonces, Rebe, quiero preguntarle algo. Hasta ahora yo había escuchado que usted no deja entrar a nadie acá a visitarlo. Y a mí me dejó. Entonces el Rebe le dijo, mira, colgado. El Rebe dijo, no, lo que pasa es que a los demás los voy a ver en el mundo venidero. A ti ya no te voy a ver, así que me quería despedir. Imagínese. Pero hay veces que, ¿cómo se llama? Que el tzadik tiene que estremecer a la persona para tratar de que reaccione, se despierte, porque si no, así que algo así puede ser que Rabí Eleazar pensó, y qué cuentan acá cuando le dijo algo así, le dijo algo un poco fuerte a esta persona. Entonces, porque vio algo bajo, de nivel bajo, muy bajo parece espiritual. Pero ¿qué le dijo el hombre a Rabí Eleazar? ¿Tiene una queja conmigo? Dile al dueño, al quien me creó, quéjate con él. Así él me hizo. Y aquí una vez escuché una cosa muy importante que explica un rab de Braslav, explicó. ¿Qué quiere decir esto? A mí me dice, yo soy un cli, un instrumento que está con problemas. Ándate y quéjate al que lo hizo. Y como Dios, realmente nosotros sabemos que todo lo que hace es perfecto. Nadie en verdad, y ahí se dio cuenta de Rabbi Shimon que tal vez lo que vio muy bajo, Dios lo hizo con querer, porque es el nivel que esta persona tiene que tener y que tiene que aportar este grano de arena en este mundo que solo él lo puede aportar en estas condiciones. Porque lo que nos enseña acá es que generalmente nosotros valoramos a la gente muy inteligente, a la gente muy fuerte, a la gente muy con dinero. Así es como dice el profeta, no se engrandezca el sabio por su sabiduría, el rico por su riqueza y el fuerte por su fortaleza, sino por conocerme a mí. Entonces nosotros en nuestra vida vemos una persona que no tiene estas condiciones, sentimos que él no tiene valor casi, pero realmente Dios hizo a cada persona, nada está de más, nada está, ¿cómo se llama?, hecho al azar, sin un papel especial para él. Y en verdad, eso es lo que enseña acá y ¿cómo se llama? Para entender más el nivel de Rabbi Eleazar, que lo que vio fue algo, pero él ahí aprendió una cosa que aún una persona en un nivel espiritual muy bajo, si él tiene estas cualidades que Dios le dio,
tienen también importancia y tiene también esta persona valor realmente. Aunque a simple vista no se ve el valor, pero todos, nada se ha hecho al azar, nada se ha hecho por equivocación. Cada uno de nosotros tiene un valor muy grande. Y entonces eso se aprende de esta historia. Increíble que para entender más algo que yo quería seguir hablando sobre esto, que nos va a acercar a Pesach también, para entender también la grandeza de Rabbi Elazar, que le dijo que su padre testimonió a él que podría él y su padre juntos mantener este mundo la grandeza espiritual. Cuando Rabbeinu Akadosh, no sé si ustedes se acuerdan, Rabbeinu Akadosh que escribió toda la Mishnah, él, él falleció Rabbi Elazar y él se quería casar con la esposa de Rabbi Elazar. Rabbeinu Akadosh era Kadosh. Él escribió toda la Mishnah y era un nivel espiritual realmente de lo más grande que había en Israel. ¿Y sabe lo que dijo la esposa de Rabbi Elazar cuando Rabbi le dijo, yo quiero casarme contigo? Dijo, un utensilio que fue ocupado en santidad ya no se puede ocupar en cosas profanas. La mujer, la esposa de Rabbi Elazar, ella dijo a sí misma, yo fui un utensilio que fue ocupado con Kedushá, ya no se puede ocupar en algo mundano. Así le dijo a Revi, a Kadosh. ¿Pueden imaginarse? O sea, Rabbi Elazar de verdad era alguien grande y vio acá algo que tal vez podía ayudar a este hombre despertándolo, pero tenía que saber que igual, que aunque tenga un nivel muy, muy bajo este hombre, Dios le dio estas condiciones y tiene que saber que él es único en este mundo y tiene un valor igual tremendo. Y eso aprendió Rabbi Elazar allá, en ese momento, cuando después le pidió perdón y se equivocó. Entonces, ¿cómo se llama? Esto tal vez nos puede ayudar a nosotros también a entender que aunque no soy tan inteligente como otra persona o no soy tan sabio, o yo tengo que saber que tengo un valor en mi esencia tremenda, que no depende de mi sabiduría, que no depende de nada, es un bien verdadero que Dios me dio a mí y único en mi vida. Yo soy único. Es como el Admoraza quien explica que cada persona es como un círculo, la sociedad es como un círculo. Cada uno tiene una obligación que hacer, algo que Dios lo mandó a este mundo, que es único en ese tema. Él está en su tema, está en el punto, como hay un punto en el círculo que está más alto que todos los demás, cada uno de nosotros en un tema tiene más valor que es único y nadie te puede cambiar. También el otro que está al lado tuyo, si tú lo ves de otro ángulo, él va a estar arriba. Y cada uno de nosotros tenemos que saber que, ¿cómo se llama? Que tiene valor único. Y cuando uno entienda esto, que Dios no hace nada de más, él va a poder tener confianza y tranquilidad en su vida. Y no va a tener que depender de todo esto y va a poder salir a esta libertad que dejar de ser, ¿cómo se llama? De depender de todos los demás. Que es una cosa tan terrible que el hombre sufre mucho por esto. Todo el tiempo que tiene que estar agradando a los demás, tiene que estar, ¿cómo se llama?, de acuerdo a la sociedad. Y eso hay veces que la sociedad se comporta negativamente. Y si tú dependes de esto, tú vas a seguirlo a ellos y vas a hacer cosas negativas. Entonces, esto es lo que tenemos que saber, que es tan importante que el valor de cada uno de nosotros. Que en esta historia se puede se puede entender un poco. Eh, ah, y lo otro que quería decir es increíble como la mujer con su humildad, pero ella entendió algo increíble. Ella entendió que era solo un instrumento que fue ocupado con santidad y dijo, ya no me pueden ocupar con otra cosa. Ella era un instrumento, así se sintió. Increíble
que nosotros tenemos que llegar a ese nivel también nosotros. La humildad, el salir del ego, que es este Yetzer Hara como el Hametz, y entrar en la humildad, sentirse que tú eres totalmente, ¿cómo se llama? La esencia que tú no tiene un valor tan grande, inflado, tiene esencia muy importante, que es lo que Dios te dio, y ese es el valor, y ¿cómo se llama? Yo soy un instrumento. Voy a tratar de explicar esto. El Moshe Rabbeinu, cuando fue a sacar al pueblo de Israel de Egipto, viene, Dios lo manda y le dice, dile al faraón que tienes que sacar al pueblo de Israel, que viene a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Moshe Rabbeinu hace tremendo milagro allá. 10 plagas tremendas que al final se destruye por completo y se muestra la grandeza infinita de Dios en la salida de Egipto. Que Dios tiene, ¿cómo se llama? Dominio sobre todas las criaturas, sobre el agua que se puede convertir en sangre y todas las criaturas pequeñas, grandes, todas las domina Dios. Pero es increíble. Uno podría pensar, Moshe Rabbeinu hizo todo esto, pero en verdad, Moshe Rabbeinu fue solo un instrumento en la mano de Dios. O sea, nosotros, cada uno de nosotros es, ¿cómo se llama? Tiene que saber que todo lo que ocurre en este mundo, a veces tú puedes pensar como a veces la gente se equivoca y dice, mi hijo, yo hice mi hijo, yo hago cosas acá. Me parece que yo soy la causa y yo hago cosas maravillosas. Pero en verdad si uno aprende bien, estudia profundamente, la parte que él tiene de todo esto es pequeñísima. Tú eres solo un, ¿cómo se llama? Un utensilio en la mano de Dios para traer alguna bendición, para traer alguna cosa. El hombre, ¿cómo se llama? Por un lado es increíble. Nosotros nos llamamos, Abraham Avinu se llamó Ger Betoshav. ¿Qué significa Ger Betoshav? Ger Betoshav significa eh, un extranjero y un ciudadano. ¿Qué significa Ger Betoshav? Extranjero y ciudadano son dos cosas distintas, parece contradictoria. Por un lado yo pertenezco a esta tierra y soy dueño de esta tierra, y por otro lado soy un extranjero. Nos dicen los sabios que cada uno de nosotros tiene que llegar a este entendimiento. Todos nosotros somos extranjeros en este mundo, que Dios nos da la existencia, dependemos por completo de Dios, somos realmente extranjeros, somos un utensilio en las manos de Dios para hacer todo tipo de cosas. Dios hace todas estas cosas y nos ocupa a nosotros para llevarlas a cabo, como Moshe Rabbeinu. Por otro lado, somos eh, ciudadanos de este lugar, vivimos en este lugar y tenemos parte en este lugar y actuamos. Esa cosa, que como contradicción, que nosotros tenemos existencia y hacemos cosas, pero por otro lado tenemos la humildad y el entendimiento de que todo lo que hacemos, algún bien para una persona, somos solo el instrumento que Dios quiso traer el bien a esta persona, nos ocupó a nosotros. Entonces es una cosa, es, es, es el entendimiento que tú en este mundo es como la matzá, sin ninguna gota de ego personal. Si llegamos a este nivel tan grande como Moshe Rabbeinu, que fue el hombre más humilde de la historia, la cualidad que Dios lo nombró a él como el hombre más humilde de la tierra. Él, por un lado, hace cosas tan grandes, tan maravillosas, y él sabe que tiene un valor tan grande, pero por otro lado, él sabe que es solo un instrumento de Dios acá. Entonces, ese es el nivel tremendo que nosotros tenemos que tratar de llegar a él.
el sacarnos esta gordura, esta fermentación, este sentimiento de que nosotros hacemos, que nosotros somos grandes y más que los demás. Y por otro lado, guardar esta cosa que tenemos, aún así tenemos, somos un instrumento en las manos de Dios, pero tenemos un valor cada uno muy importante. Somos como queridos por Dios, como Dios dijo, hijos de Dios, cada uno de nosotros. Entonces tenemos un valor cada uno muy importante. Y eso es lo que tenemos que tal vez lograr alcanzar con la bendición que Dios nos dé en esta fiesta, si Dios quiere que se acerque y viene. Entender este valor de, por un lado, nosotros podemos hacer cosas maravillosas, pero por otro lado somos solo un instrumento de Dios. ¿Y dónde se ve esto también? En la primera mitzvah que recibió el pueblo de Israel de santificar el mes, nosotros cada mes hacemos una bendición a la luna. ¿Y qué cosa especial tiene la luna? Dice los sabios que la luna se parece mucho al pueblo de Israel. Ella crece, 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 llega a un nivel muy grande y después se empieza a achicar y parece que se va a anular y después vuelve a crecer. Pero una cosa especial en la luna, que ella no tiene luz propia. Toda la luz que tiene viene del sol. Entonces, esta misma idea es esta humildad, que es lo que se parece a la matzá. Por un lado, uno tiene que conocer que existe y que tiene un valor único cada uno de nosotros y un papel que tú tienes que estar acá y si tú no estás, falta. Pero por otro lado, tiene que guardar esta humildad, que al final somos todos una herramienta en las manos de Dios, que tú no tienes luz propia. Toda la luz que tú tienes, toda la gracia que tú tienes, la sabiduría que tú tienes, tu misión en esta vida, todo te lo da Dios. Y como Dios hace todo perfecto, y tú eres una criatura de Dios, eres también perfecta. Pero esa perfección no viene de ti, viene de Dios. Él te dio esa perfección. Y esa perfección ahora que Dios te la dio a ti, a ti, a ti, ya no depende de nadie más. Tú no necesitas el consentimiento de los demás o el alabanza de los demás para tener valor. Dios ya te la dio. Tu existencia por venir de Dios es perfecta. Y tú tienes una misión acá que solo tú tienes que hacerla. Pero por otro lado, tienes que tener el cuidado de no inflarte y pensar, mira todo lo que yo hago, toda la grandeza que hago, el éxito que yo tengo. No, recordar siempre que todo lo que tú tienes viene de Dios, como la luna. No tienes luz propia. Entonces, cuando el hombre logra llegar a este entendimiento verdadero, de conocer que tú o tienes más sabiduría o menos sabiduría, pero tienes que saber que eres una criatura de que Dios la hizo. Y todo lo que Dios hace es perfecto y es único. Y tú tienes un papel único y no depende de los demás. Por otro lado, no puedes dejar de recordar un minuto la humildad, que eres solo un recipiente, que Dios te puso todo esto dentro para hacer un trabajo, te dio un regalo que tú puedes hacer algo acá único. Y cada uno de nosotros tiene ese valor. Y cada uno de nosotros es como solo recuerda la luna. Y todo el pueblo de Israel es que tiene ese papel. No tiene un valor en sí la que viene de Dios. Entonces, eso es lo que es muy importante. Tal vez, no sé si lo pude explicar muy claro, tal vez, no sé, pero espero que se haya podido entender al final que Muy claro, Rabino, totalmente claro. esperemos que se haya podido entender que es una cosa muy, muy importante porque nuestra naturaleza, una de las cosas que nos hace caer y nosotros tenemos que librarnos de nuestra naturaleza. Nosotros ya hablamos varias veces, quiero recordar algunas cosas. Nosotros este día
tenemos que salir de Egipto. En Pesach tenemos Bezrat Hashem. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, Rabino, una consulta sobre, usted hablaba sobre los Tzedek, que vendrían siendo como un extranjero justo, ¿verdad? O sea, Ger Betoshav está escrito. Tú eres extranjero y tú eres ciudadano. Por un lado, tú vives acá y tienes tus papeles y tus cosas que hacer y ¿cómo se llama? Tu tierra y tu casa y es tuyo. Por otro lado, eres un extranjero. Como se ve en el tiempo de Pero ese, la... Sí, diga. pero ese es para un mujer Tochab, ¿verdad? Que un extranjero, un ciudadano extranjero en la tierra de Israel. En Pero ver- también existe el Ger Tzedek, que vendría siendo un extranjero justo, también. Najón, pero otra cosa que Abraham vino dijo, Ger Betoshav Ani. Él también ocupó esto. Y Dios nos dice al pueblo de Israel, Gerim Betoshavim Atem. ¿Dónde vemos esto? En la mitzvah de la Shemitah. Un año entero nosotros tenemos que dejar de trabajar el campo y las tierras. Y ahora cualquiera persona puede entrar a mi campo y sacar los frutos de mi campo. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere enseñar esta verdad que nos dijo antes, que todos nosotros en este mundo somos 6 años 6 años durante el ciclo de años que hay en nuestro mundo. 6 años te pertenece la tierra a ti, pero el séptimo año deja de ser tuyo. Para que no te olvides de esta realidad verdadera, que todo me pertenece a Dios, a mí dice Dios. Y este año el campo ya no es tuyo. Y el que quiera entrar y sacar frutas de tu campo puede. El año sabático, tú no trabajas la tierra. Y todos los frutos de la tierra no te pertenecen a ti, le pertenecen a todo Israel. Para enseñarnos esto mismo que estamos tratando de entender, que todo lo que tenemos de verdad, que no podemos olvidarlo, todo viene de Dios. Él es el dueño verdadero de todo esto. Y Él aún así nos da la posibilidad de tener como propiedades nuestras, pero nos recuerda que al final todo viene de Él. Y esto nos tiene que despertar el entendimiento de que por un lado yo puedo hacer muchas cosas y tengo muchas cosas, cualidades y cosas maravillosas, pero por otro lado no olvidarme que esto no viene de mí y que esto viene todo de Dios. Y esa humildad necesitamos desarrollar, que todo lo que yo tengo viene de Dios, todo. Por un lado me va a dar una cosa, una, un entendimiento maravilloso, que si yo vengo de Dios, soy una creación perfecta, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Y tú, y tú, y tú, y tú eres perfecto. Y tú tienes una misión que yo no la puedo hacer, y la que yo tengo que hacer, tú no la puedes hacer. Y cada uno de nosotros tiene un valor en su esencia, su alma, como dijimos al principio, que tenemos que conocerla. Cuando uno se libera del pecado, empieza a sentir su alma. Como dijimos, cuando el primer hombre pecó, se tapó el cuerpo porque para él esa era su esencia. Pero para una persona que puede hacer chuvá y acercarse a Dios, vuelve a entender que la esencia de él es su alma. Y vuelve a entender que mi alma es única y nadie más la tiene y es perfecta. Y yo tengo una perfección que no depende de nadie más. Dios me creó así. Pero por otro lado, tengo que recordar siempre que esto no viene de mí y no me tengo que engrandecer a los demás y anular a los demás, porque Él también tiene su grandeza y es también una creación divina, que es solo Él y tiene su papel en este mundo que nadie lo puede hacer fuera de Él. Entonces, esa es una de las cosas que yo quería recordar, que una de las cosas que nosotros tenemos que salir a nuestra libertad. Nosotros dijimos una vez que el hombre, lo que lo conduce, son tres cosas. Tal vez lo hemos dicho varias veces, pero tal vez
Ahora que nos estamos acercando a Pesach, tenemos que recordarnos, porque tenemos que salir a nuestra libertad. Una es nuestra naturaleza, una son nuestras costumbres y una es la sabiduría. El hombre en general se guía por su naturaleza y por sus costumbres, y no por la sabiduría. Y la sabiduría, desgraciadamente, el hombre le cuesta mucho guiarse por ella. Las fuerzas naturales de él y las costumbres de él son muy fuertes. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que lograr es liberarnos de esto. En la naturaleza está, por ejemplo, el deseo de comer, el deseo de dormir, que se despierta sin pensar. El bebé cuando nace quiere comer. Gracias a Dios que tiene esta naturaleza, si no se hubiera muerto, no hubiera humanidad. Pero dentro de esta naturaleza está la naturaleza muy fuerte del alma animal, que es el orgullo, que es ¿cómo se llama? El enojo, la envidia y todas las cualidades negativas, que si uno no sabe cómo cuidarse, ellas te van a dominar. Y este orgullo el ego se va a engrandecer en ti y tú vas a ser dominado por esta naturaleza y tú vas a estar atrapado en ella y esclavo de ella. Y tú vas a querer, ¿cómo se llama? Y todas las veces ella te va a dominar y tú no te das cuenta. Y tú ves a todo en menos. Y tú, ¿cómo se llama? Te sientes más grande que los demás y hablas mal de los demás y ves las cosas negativas de los demás por naturaleza. O las costumbres, que, ¿cómo se llama? Tú te acostumbraste, como dice el Baal Shem Tov, la gente tiene una costumbre de ver lo negativo de los demás. Y ya se vive así con esa costumbre. Y ver y preocuparse de los problemas económicos de uno, en vez de hacerlo al revés. Preocúpate de los problemas económicos de los demás y de los defectos tuyos y no de los demás. Y el hombre tiene una costumbre. Y entonces él vive con estas dos, con la naturaleza y con las costumbres, que lo dominan. Y él no sabe cómo salir de todo esto. Está prisionero de esto, está como esclavizado de todo esto. Él quiere actuar con sabiduría. La sabiduría dice, por ejemplo, tú tienes que amar al prójimo y respetar al prójimo y tener humildad. Yo quiero eso, pero cuando veo a otra persona, se despierta odio gratuito. Y yo no sé qué hacer, no sé cómo salir de todo esto. Tengo que aprender a liberarme de todo esto, a salir de esta esclavitud, de que mi naturaleza me domina. Y ese es todo el trabajo, lo que nosotros tenemos que recibir. Una de las cosas que es increíble, que también estamos muy acostumbrados desde niños, que lo que nos guía a nosotros es, ¿cómo se llama? La naturaleza. Yo siento algo y desde niño ella me ha guiado. Entonces ahora viene la sabiduría y me dice a otra cosa. Y yo estoy tan esclavizado de lo que mi naturaleza me ha pedido, la vida que me ha dado, el conocimiento y el entendimiento como yo veo la realidad de este mundo, que soy casi esclavo de todo esto. Y la sabiduría no es capaz de sacarme de todo esto. Una de ellas, lo que vimos ahora, esta cosa de el orgullo, de no sentir un valor en sí, sino todo el tiempo depender de los demás y de negar los valores de los demás y buscar los defectos de los demás, parte de esta naturaleza que nos está dominando. Y empieza que el día donde Dios sacó a la libertad al pueblo de Israel, el día que esta naturaleza, que esta influencia divina de libertad llega al mundo. Y nosotros tenemos que hacer lo posible para recibir esta abundancia, esta bendición que tiene que llegar del mundo al mundo. Y recibir la fuerza para ir liberándonos cada uno de nosotros de esta influencia negativa de nuestra naturaleza y de nuestra costumbre. Y actuar con sabiduría, que la sabiduría nos domine, no que la naturaleza nos domine. No que las costumbres, que lo que yo siento, el hombre en vez de guiarse por su mente, por su entendimiento, se guía por su corazón.
él, una persona no le da el honor que él quiere, la Torá dice, eh, no te vengues, no guardes rencor. Y cuando una persona no te honra como tú quieres, ya no lo puedes ver. Y lo que dice la Torá, que es la sabiduría, cómo debes comportarte, tú no eres capaz de comportarte. Y todos nosotros estamos en esta esclavitud. Y entonces ahora empieza, que viene esta bendición tan grande. Tenemos que pedir ayuda a Dios. Yo escucho gente de repente, ¿cómo se llama? Que dice, yo no sé cómo salir de todo esto. Cada vez vuelvo a caer, cada vez vuelvo a caer. Y es verdad, porque una de las cosas buenas del caer es que te muestra esta verdad, que tú estás dominado por tu naturaleza, que estás esclavizado de él. Y tú tienes que gritar a Dios que te ayude a salir. Es increíble cómo el pueblo de Israel salió cuando estaban sufriendo tanto con la esclavitud de Egipto. Ellos gritaron a Dios. Y ahí Dios mandó a Moshe Rabbeinu. Es increíble. Eso es lo que nos tiene que pasar a cada uno de nosotros. Pedir realmente, y es una cosa muy importante porque así nos acercamos a Dios. Sin la ayuda de Dios no podemos salir de todo esto. Entonces, este día tan importante que se acerca, dicen los sabios, hay un ejemplo muy lindo que lo hemos repetido varias veces también, pero es muy lindo, ¿verdad? Había una persona que estaba en la calle, muerto de hambre, muerto de frío, y una persona estaba regalando sopa caliente llena de verdura. Y este hombre fue donde este hombre, esta persona bondadosa estaba dando comida a la gente que no tenía dónde comer, dónde estar, que estaban muertos de frío. Y viene el hombre y le dice a esta persona, dame sopa, dame, por favor, me estoy muriendo de hambre y de frío. Y el otro, el que le está repartiendo, dice, no te puedo dar. Si yo te doy, se va a caer todo al piso, se va a perder. Tráeme un recipiente y yo te voy a poder dar. Pero si tú me dices, dame, porque me estoy muriendo de hambre y de frío, se va a caer todo al piso, no vale la pena. ¿Para qué te la voy a dar? Se va a perder. Tráeme un recipiente. Y dicen los sabios, ¿cuál es el recipiente? Las leyes de cada fiesta. Las leyes que la Torah nos da. Todas las leyes de pesas que tenemos que cumplir al pie de la letra son lo que forma en nuestro interior este recipiente, que podemos recibir esta abundancia tremenda que Dios nos quiere dar de nuevo en esta fecha. Y otra cosa que es una cosa muy importante es la chuva. Porque puede ser que tiene un recipiente, pero está tapado. ¿Qué es lo que abre este recipiente? ¿Qué es lo que permite que entra? Dice los sabios, los pecados son como una barrera entre tú y Dios. Cuando uno hace chuva y le dice, Dios, me he equivocado, me avergüenzo, me arrepiento, y te pido ayuda y que me perdones, este recipiente se abre y podemos recibir inmensa abundancia de todo esto. Y poder empezar a ver la verdad y guiarnos por la sabiduría. Saber esta verdad maravillosa, que yo tengo perfección, soy único, dicen los sabios increíbles en el Talmud. Cada uno de nosotros tiene que decir por qué el hombre fue creado una persona y de ahí salió toda la humanidad. ¿Por qué no fue creado como los animales en cantidades? Para que cada uno sepa el valor tremendo que tiene, que de él puede salir toda la humanidad. Tiene una responsabilidad grande, tiene un valor tremendo cada uno de nosotros. No importa tu coeficiente intelectual, tu fortaleza, tu riqueza, no tiene nada que ver. Hay veces que yo escucho gente que puede ser, primero entró en primer puesto en la universidad en medicina, pero no tiene idea de Dios. Esa persona se puede, a los ojos de la gente que está afuera, un genio, qué suerte, pero en verdad le falta lo principal. Entonces el hombre, el valor verdadero que tiene no es ese. Eso es lo que ve la sociedad que no tiene la sabiduría. El verdadero valor que tú tienes es único. Tú eres único y no depende de nadie más. Pero para eso tenemos que guiarnos por la sabiduría.
Si nos guiamos con nuestra naturaleza, vamos a estar todo el tiempo. Había un rap que contó que una pareja, el esposo llega a la casa y empiezan todo el tiempo a pelear con la esposa. Y, no, y la esposa viene llorando donde el rap para saber qué hacer. ¿Y por qué? Porque este hombre está totalmente dominado con su rap. Está esclavo y él lo domina. Y lo hace ofender a la esposa y hablarle mal y no honrarla y causarle dolores terribles. Toda esta esclavitud de nosotros ante este rap tremendo. Y nosotros tenemos que pedir ayuda a Dios y salir y guiarnos por la sabiduría y entender realmente todos estos secretos que nos va a dar la vida verdadera, nos va a dar el bien verdadero. Entonces, eso es una de las cosas que Besrat Hashem tiene que pasar en Pesach. Dicen los sabios, cada fiesta que vuelve no es una cosa histórica, sino esa abundancia que hubo en esa época vuelve a aparecer en esta época, en esta misma fecha. Entonces, si Dios quiere que nosotros, ¿cómo se llama?, podamos recibir toda esta abundancia tremenda que tiene que llegar al mundo, pidiéndole a Dios realmente. ¿Saben una cosa maravillosa que dicen los sabios? Cuando el pueblo de Israel gritó con toda fuerza a Dios, Dios mandó a Moshe Rabbeinu. Pero dicen los sabios, ¿pero qué fue la primera vez que gritaron? Están ya esclavizados 80 años. Están sufriendo, los niños los tiran al río, los están golpeando, los están matando. Y recién gritaron a Dios. Y Dios escuchó y mandó a Moshe Rabbeinu. Una explicación que dan los sabios maravillosa. El pueblo seguro que ya gritó, ya pidió a Dios, pero nunca, siempre decían, sí, es bueno rezar a Dios. No perdemos nada con esto. Tenemos que ir al doctor y también es bueno rezar. Tenemos un amigo acá en el castillo del rey, pero cuando la tefila se recibió, cuando ellos entendieron que no hay otro camino, solo Dios, no hay otro amigo, no hay otro, solo Dios te puede ayudar. Cuando ellos realmente rezaron con todo el corazón, llegó esta tefila a Dios y mandó a Moshe Rabbeinu. Esa humildad, el entender, el en profundizar y entender que al final hay un solo rey acá que dirige todo. Cuando tú llegas a ese nivel de libertad, entonces empieza ¿cómo se llama?, a recibir tu tefila arriba. Y tú empiezas a liberarte y liberarte, liberarte, liberarte. Y empiezas a ver el mundo de otra forma, con sabiduría, y no con tu naturaleza. Ya puedes honrar al prójimo, ya puedes tener amor al prójimo, porque ya eres capaz de ver que tú tienes un valor único y él también. Y él tiene un valor que tú no lo tienes. Y él es único, y el otro es único, y tú eres único. Pero si tú estás sumergido en tu Yetzer Hara, dominado por tu Yetzer Hara, lo único que va a ver en los demás es cosas negativas. Es como se llama, le- tú te vas a encontrar que tú eres el centro de todo y no hay nada más que tú. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que suplicar a Dios y pedir ayuda, que nos ayude a liberarnos, que nos ayude a salir de esta esclavitud interna que nosotros tenemos, que nos lleve, nuestra naturaleza nos domina, nuestras costumbres negativas que nacieron de nuestra naturaleza nos dominan. Entonces, y ahí vamos a poder salir a una vida maravillosa, ¿verdad? Vamos a entender la verdad, vamos a poder entender el valor que tenemos tremendo, que no dependemos de nadie más, que somos una creación divina, única, y también vamos a poder querer a los demás. Vamos a poder vivir en paz con nuestra familia, con nuestros amigos, con todo. Entonces, eso, si Dios quiere, es lo que tenemos que rezar a Dios y pedir ayuda a Él, que podamos salir de esto. Tal vez una cosa más, que tal vez, no me acuerdo si lo recordamos una vez, pero tal vez una cosa que también nos puede ayudar a salir a esta libertad es, nosotros tenemos dos mitzvot. Una es Kriyat Shema en la noche y en la mañana.
Tenemos que, en la noche y en la mañana, tenemos la obligación de recordar que Dios es uno. Y tenemos otra mitzvah, que tenemos que recordar la salida de Egipto en la noche y en la mañana. Dos mitzvot, tenemos 613 mitzvot, dos de ellas tenemos que cumplirlas cada día en la mañana y en la noche. Y es increíble que no tienen mucha relación una con la otra. Kriyat Shema es recordar que Dios es uno. Y la salida de Egipto es otra mitzvah. Antes de salir, son dos mitzvot distintas, pero dicen los sabios que en el texto de Kriyat Shema que nosotros leemos todos los días, aparece la salida de Egipto dentro del texto de Kriyat Shema. O sea, dentro de la mitzvah de Kriyat Shema juntaron el recuerdo de la salida de Egipto. Y son dos mitzvot distintas. Una es Dios es uno. ¿Qué significa que Dios es uno? Y el que domina todo, que es el creador único de todo y que es la unicidad perfecta. Y la otra es salida de Egipto, que Dios nos sacó de Egipto. Entonces, la pregunta es ¿por qué se juntaron? ¿Por qué en el texto de Kriyat Shema, que es la primera mitzvah, pusieron también el recuerdo de la salida de Egipto? Y una de las explicaciones que da el Admor Azaken es que para salir de tu Egipto personal, cuando llegue al entendimiento verdadero que Dios es uno, vas a poder salir de tu Egipto personal. Cuando tú entiendas que Dios es realmente uno, tú vas a salir de tu Egipto personal. Tú vas a poder lograr esta libertad interna. Cuando entiendas bien lo que Dios es uno. Y acá explica él también algo maravilloso. Antes de cumplir una mitzvah, tú bendices. Antes de ponerte tefilín, por ejemplo, tú dices, la niach tefilín, bendice a Dios por la mitzvah del tefilín. Antes de prender las velas de Shabbat, tú bendices por prender las velas de Shabbat. Antes de cumplir la mitzvah de Kriyat Shema, hay dos bendiciones. Y explica las monas aquí, estas dos bendiciones te ayudan a, cumplir la mitzvah de Kriyat Shema en forma mucho más perfecta. Para eso hicieron estas dos bendiciones que anticipan la mitzvah de Kriyat Shema. ¿Cuáles son las dos bendiciones que se hacen? La primera, que Dios es el creador de toda la creación. Todo el cielo, la tierra, los astros, todas las estrellas, todas las cosas, la primera bendición es que Dios las creó. Entonces, ¿cómo se llama? Para prepararte para el Shema, como tú eh, te pide, te piden que tú reflexiones sobre la grandeza de Dios, que Él creó todo lo que hay. Todo lo que hay viene de Él. Y como en el primer principio de fe que nosotros conocemos, todo viene de Dios. Si Dios no estuviera en este momento acá, todo volvería a la nada. Dios creó todo de la nada, dice el Rambam, y Él sigue manteniendo todo de la nada. Y si Él no estuviera, todo volvería a la nada. Pero dice algo increíble el Rambam. Y si toda esta creación no estuviera, no le afectaría nada a Dios. Dios estaba antes de crear todo y no necesita esta creación para seguir existiendo. Él es totalmente independiente de todo esto. Nosotros lo necesitamos a Él por completo. Si Él deja de desear esta creación, todo se desvanece. Toda la creación, entonces, Él es el que creó todo. Esa es la primera bendición, antes de crear Shema. Una vez escuché, el Rabbi Miner dijo algo muy lindo. Nosotros, el pueblo de Israel, no es monoteísta. ¿Qué significa que no es monoteísta? Como entiende la gente monoteísta. ¿Qué es lo que entiende la gente como monoteísta? Que hay un solo Dios. Pero él dijo, no es el entendimiento
normal de las personas como entienden monoteísta. ¿Qué es lo que es monoteísta? Hay un mundo y de repente Dios se mete en este mundo e interviene. Por ejemplo, en la salida de Egipto, el pueblo de Israel estaba sufriendo, vino Dios, dio 10 plagas al pueblo de Egipto y nos sacó de allá. Y después salió, dice el Rab, y así hablan los otros sabios igual, dice la misma cosa, que no es la creencia de nosotros, que hay un mundo, hay un solo Dios y Él actúa sobre este mundo. No hay nada más que Dios. ¿Qué significa que no hay nada más que Dios? Pero estamos todos nosotros. Como una vez explicamos, Dios creó todo de la nada. Y esta existencia, ¿qué es lo que es? Es una creación de Dios que viene de la nada. Si Dios deja de mantenerla un minuto, va a volver toda la nada. ¿A qué se parece esto? ¿Qué ejemplos dan? A una película que se está proyectando en la pared, que si tú sacas el enchufe de ahí, todo vuelve a la nada. No es que esta película que estaba proyectada en la pared se rompe, desaparece. O otro ejemplo que se da, un sueño. Tú estás soñando algo y ves una realidad muy verdadera, pero te despierta y todo se desvanece. Ese, o sea, todo lo que existe está manteniéndose en cada segundo por Dios. Si Él lo deja de mantener, todo se desvanece. No hay mundo y Dios. Hay solo Dios, que Él mantiene toda esta creación. Ese es el entendimiento de que Él es el que crea todo, Él es el que mantiene todo, el que sostiene todo. Y por eso se dice que Dios es la verdad absoluta. Porque todos nosotros no somos una verdad absoluta. Estamos dependiendo 100% de Él, pero Él no depende de nadie. Él es la verdad absoluta. Y Él que creó todo lo que existe acá, todo lo que es árboles, vegetales, minerales, animales, todo, 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 todo. Puede imaginarte esta grandeza increíble que él con sus palabras hizo todo esto y mantiene todo esto. Esa es la primera bendición. La segunda bendición, la segunda bendición es, habla del amor que tiene Dios por nosotros, como hijo. Cuando tú te puedes imaginar que esta grandeza increíble, infinita que Dios es, Rabino, sí, apagó su micrófono. Ravi, no lo escuchamos. ahora sí, no sé Listo. hasta qué, desde dónde se cortó. La segunda bendición, Ah, la la segunda segunda bendición. bendición es Entonces amar. la primera bendición es que Él es el creador de todo el mundo, de toda la creación. La segunda es el amor que tiene a sus criaturas y a nosotros, que nos dijo que somos hijos de Él cuando vino Moshe Rabbeinu a sacarnos de Egipto. Entonces, cuando hay una expresión que dice el rey Salomón, creo, como increíble esto, se habla entre las personas, como la cara se refleja en el agua, así el corazón de uno con el corazón del otro. Si tú pones en el agua una cara triste, el agua refleja sobre ti una cara triste. Si tú te pones una cara alegre, el agua refleja una cara alegre. Dice el rey Salomón, como tú le pones, tú, tu, que panín la panín, ¿quién de Badamán? Como la cara de uno es con la cara del otro, así el corazón de uno es el corazón del otro. Si tú pones una cara sonriente a tu amigo, él te va a poner una cara sonriente a ti. Si tú lo quieres a él te va a querer a ti. Si tú te pones una cara enojado con él te va a devolver la misma cara a ti. Cuando dice acá el Admorazaquén algo maravilloso, cuando tú entiendas que el creador de toda la creación, cómo te quiere a ti, que te tomó a ti de la nada y aún así te dijo a ti como eres como hijo para mí,
hijo para mí. Imagínate lo que es algo así. Sentirte que tú realmente, ¿qué es lo más querido para nosotros? Un padre, ¿qué es lo que es más querido para nosotros? Nuestro hijo. Por tu hijo tú puedes dar tu vida por tu hijo. Imagínate que Dios habla contigo de esa forma. Y ¿cómo se llama? La relación que eligió contigo de hijo. Tú con un amigo te puedes separar. Y ya eras muy amigo con él, pero después no lo viste más, se cortó la relación. Con un hijo nunca se va a cortar. Entonces, cuando uno piense, ¿cómo se llama? En el amor que Dios tiene a nosotros, se le va a despertar como cuando tú ves a una persona que te quiere mucho, se despierta con él un amor muy grande sobre el otro. Cuando tú entiendas el amor tremendo que Dios tiene contigo, se va a despertar sobre ti un amor tremendo hacia él. Entonces, cuando tú entiendas estas dos cosas, las dos bendiciones, la primera bendición de la grandeza infinita de Dios, la segunda de cómo Él te quiere a ti y va a despertar un amor tremendo hacia Él. Con esas dos cosas, tú vas a tener la fuerza de poder seguirlo por completo y no querer nada más, ninguna otra cosa. No una tentación, nada más. Va a poder tener la fuerza realmente de liberarte, de no seguir ninguna otra cosa que no es la voluntad divina, que tú vas a entender como Dios es uno y todo viene de Él, todo, 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 aún tu yetzer hará, tu mal instinto que te trata de tentar, viene de Dios. Tú vas a tener la fuerza con todo lo que te trate de provocar y seducir, de poder entender que esto es una cosa falsa, que está en mí para provocarme para hacer una cosa, para poder tener libre albedrío, y más el amor mío de Dios hacia Dios me va a poder lograr vencer esta tentación y seguir por el camino verdadero y salir a la libertad. O sea, cuando yo entienda que la única verdad que Dios dijo, hoy te pongo a ti el camino de la vida y de la bendición, y de la muerte y de la maldición. ¿Cuál es el camino de la vida y de la bendición? El cumplir la Torá y ir por el camino que Dios nos dio. ¿Cuál es el camino de la muerte y la maldición? El camino que te trata de provocar tu yetzer hará. Como uno va a buscar siempre el camino de la vida, y el otro, aunque sea muy tentador, es el camino de la muerte. Y el amor hacia Dios todavía más. Entonces vamos a tener la fuerza de salir de esta prisión interna que tenemos, de poder guiarnos con la sabiduría y no con nuestra naturaleza. Eso es lo que explica el Admorazaken. Espero que, ¿cómo se llama? Que esto que estudiamos nos ayude un poco. Hay una cosa maravillosa, en verdad, cuando dice los sabios que Dios es uno. Explicó una vez un rab de Chabad. Dice así algo precioso, en verdad. ¿Qué significa que Dios es uno, pero todos nosotros estamos acá? Es como cuando uno está hablando en el cuarto y te preguntan de afuera, ¿con quién estás hablando? Y tú le dices, no, con nadie, estoy solo. Pero yo te escucho a ti hablando. No, soy yo y mis palabras, soy yo. Todos nosotros somos solo la palabra de Dios. Imagínate lo que es la palabra de Dios. Infinitas criaturas, es solo la palabra de Dios. Y tú eres uno en todo este infinito, que es solo la palabra de Dios. Puede imaginarse la grandeza infinita de Dios a Dios. Compárate tú con tus palabras. ¿Tiene alguna comparación? Todo lo que nosotros vemos, toda la sabiduría infinita que tenemos, todos nosotros somos solo la palabra de Dios. ¿Puedes imaginarte la grandeza de Dios? Que de Él viene todo. Cuando tú puedas tener si nosotros podemos llegar a ese nivel, vamos a poder tener una humildad tremenda. Que todo lo que tenemos, toda nuestra inteligencia, todo viene, todo de Dios. Y tú, como dijimos al principio, eres realmente solo una criatura de Dios. Tú en sí no hiciste nada, pero eres una criatura maravillosa que el Creador que hace todo perfecto te creó. Tienes perfección. Pero por otro lado tienes que guardar el entendimiento
de que tú eres extranjero acá, que tú no tienes ninguna parte en esta maravilla. Por un lado te tiene que ayudar a sentirte tremendamente bien y contento, y más por el amor que Dios tiene de ti. Pero por otro lado tienes que guardar la humildad total, el matzá, entender que todo esto es solo de Dios. Yo no tengo ninguna parte acá en todo esto. Cuando tú llegas a esa humildad, y va a poder realmente poder vencer tu Yetzer Hara. Cuando aparezca esta tentación, este Yetzer Hara, tú vas a identificar, tú puedes decir, ¿qué me dice que Dios es la verdad y esta tentación no es verdadera? Porque Dios creó todo, todo lo que hay es de Dios. Y Él nos dijo que Él puso esta tentación para poder probarnos. Entonces tú ya sabes que es un engaño, sabes que es muerte. Y no va a dejarlo por no va a seguir por ningún motivo. Y va a poder vencer y va a poder salir a tu libertad verdadera. Espero que Dios quiera que a cada uno, a todos nosotros, que necesitamos tanta ayuda, cuánta gente sufre por no conocer esta verdad, por no conocer que se dejan llevar con los ojos ciegos por lo que desea su corazón. Puede ver a una mujer que está prohibida y inmediatamente va a llegar con él, va a tratar de alcanzarla. Pero si está prohibido. Entonces el hombre, y todo tipo de cosas de ese tipo, dinero en forma de robando, todas las tentaciones que tiene el hombre está acostumbrado a correr detrás de su corazón y es engañado terriblemente y no ocupa la sabiduría, no es capaz de salir de este enredo, de este engaño, de esta prisión. Entonces, Bezrat Hashem, que nosotros, Dios nos ayude, nos bendiga, nos dé la fuerza para poder ser como Matzah. Por un lado, una cosa de mucho valor, tremendo valor, pero por otro lado, con una humildad tremenda, sabiendo que nada de esto es de nosotros. Es todo un regalo divino. Y ahí realmente vamos a poder salir a nuestra libertad. Todo eso era todo hoy día. Espero que algo nos ayude en todo esto para acercarnos al día tan importante de Pesaj. Yo quería seguir el Mesilat Yesharim, pero por otro lado, sin hablar nada de Pesaj, de la importancia de todo esto, de esta libertad interna que tenemos que alcanzar, que tenemos que rogar a Dios que nos ayude. Y Bezrat Hashem, que nos ayude. Call tú para todos. Muchas gracias, Rabí. Muchas gracias, Rap. Muchísimas gracias, Rap. Call Gracias, tú, Gracias Rabino. por Muy su amable. tiempo, Rap. call tú, Shalom.